105. 7:40. Buenos días, Marilena. Buen día, Julio. Buen día, Eury. Buenos días a todos. Con mucho ánimo, porque esto también pasará. Me refiero a este gran reto que tenemos a nivel planetario y también en República Dominicana por el COVID-19. Esto también pasará. Señores, no hay comunicación entre los funcionarios del gobierno. Lo que ocurrió ayer no debe repetirse en un área tan importante como es el sector de la educación, que afecta a todo dominicano de una manera u otra. ¿Cómo es posible que tengamos mensajes que se contradigan entre sí de funcionarios del gobierno, de funcionarios designados por este gobierno? Porque en un momento dado uno piensa, cuidado si este es de los funcionarios del gobierno anterior que han permanecido más tiempo por cumplimiento de la ley, pero no es el caso. ¿A qué me refiero? Las declaraciones que ofreció ayer el presidente de Indotel, Nelson Arroyo, en el sentido de las deficiencias de la conectividad en el país, por lo cual era imposible aplicar la educación virtual. Y voy a leer lo que él dijo para evitar distorsiones a la interpretación. ¿Qué dijo Nelson Arroyo? Yo estoy sorprendido. Yo pensaba que este era un país mejor conectado, pero llegado a esta posición me he dado cuenta que la conectividad sigue siendo un gran problema y que hay una gran brecha digital en la República Dominicana, y se ha mostrado eso con el intento de iniciar las clases de manera virtual. Aquí las condiciones son mínimas y finalmente yo pienso que la metodología que debería usarse para el año escolar es la radio y la televisión. Oigan esto, el presidente de Indotel diciendo lo que hay que hacer en materia de educación, cuando se supone que esta posición debe ser fijada por el ministro de Educación. ¿Que es importante la posición de Indotel? Sí, pero eso se debate internamente y debe ser un funcionario que trace las pautas. En este caso, como estamos hablando de educación, el ministro de Educación. Si estuviéramos hablando de algo relacionado con las telefónicas, con el servicio a los usuarios de eso, pues ya le tocaría al presidente del hotel. Él dijo también, yo creo que visto esto, la conectividad por internet será accesoria porque hay muchos lugares que no tienen conexión y hay otros que tienen muy mala conexión. Señores, repito, estamos hablando de un hombre del PRM. Él fue director ejecutivo, parte del equipo de la campaña de Luis Abinader. Y no es un improvisado. Él fue regidor, él fue gobernador en San Pedro de Macorís, fue diputado en 2 periodos, fue vocero de la Cámara también en 2 periodos del bloque de su partido, e incluso ahora, el 5 de julio, ocupó el segundo lugar entre los diputados más votados, con más de 27,000 votos, algo así. Entonces, no estamos hablando de un improvisado. ¿Cómo es posible que desconozca estas reglas elementales? Claro, de inmediato reaccionó ayer la vicepresidenta Raquel Peña, que dijo, estamos trabajando con las telefónicas para resolver el tema de la conectividad. Y dijo, resolver lo de la brecha digital será un trabajo que irá por etapas. No faltó a la verdad, pero tampoco siguió con la línea del presidente de Indotel. O sea, dijo, sí hay una situación, pero estamos trabajando con las telefónicas, con las prestadoras de servicios. Y de inmediato también el Ministerio de Educación emitió un comunicado reiterando que el 2 de noviembre comienza el año escolar a nivel virtual, que se hará a nivel virtual, donde haya conectividad y donde las familias cuenten con los equipos, y en los otros lugares se hará vía radio y televisión. Entonces, la comunicación entre funcionarios del gobierno es vital y ojalá que esto pueda mantenerse. Por otro lado, hoy se harán los 3 primeros encuentros con líderes políticos, algo que ya lo anunció desde el 16 de agosto el presidente Luis Abinader, y ya se han ido dando detalles en esta semana. A las 9 de la mañana estará reunido con el líder de Alianza País, Guillermo Moreno, en el local de esa organización política. A las 11 irá a Funglode y allá se reunirá con el líder de Fuerza del Pueblo,
Leonel Fernández. Y a las 5 de la tarde irá a la oficina del Comité Político del PLD. Allá se reunirá con el presidente del partido, Temístocles Montaz, y otros dirigentes de esa organización. Un gesto que hay que destacar, que el presidente Luis Abinader no va a recibir estos líderes en el Palacio, que en muchas ocasiones se estila eso, sino que él va hacia las oficinas de estas personas, hacia los locales de estos partidos. Y creo que es un gesto de humildad y es un gesto que revela el interés que él pone en esto. ¿Es importante esto? Sí. Lo dijimos desde un principio, desde el inicio de la pandemia. Esta unidad debió lograrse, estos encuentros, desde el inicio de la pandemia, desde mitad de marzo, abril. No se pudo. Hay que reconocer que estábamos en campaña y los ánimos estaban muy caldeados, pero era vital lograr eso. No se pudo, entonces no vamos a insistir sobre esto. Lo que sí quiero destacar, las declaraciones de un miembro del Comité Político del PLD, Ramón Ventura Camejo, que dice que el PLD no debe reunirse con el presidente Luis Abinader. ¿Y por qué él dice eso? Dice, por las denuncias irresponsables en contra de pasados funcionarios, por el irrespeto al partido y por el desconocimiento institucional. Nosotros diferimos, respetamos la posición de Ventura Camejo, claro, pero no estamos de acuerdo con esto. Es cierto que han habido denuncias irresponsables, pero qué mejor con un encuentro personal, con un contacto directo con el presidente para aclarar esto, situaciones que debieron ser dilucidadas durante el periodo de transición y que lamentablemente parece que se perdió ese tiempo. Parece que uno que elogió tanto ese periodo de transición, es cierto que fue más corto, pero parece que nadie trabajó ahí. Se hablaba de que se entregaban informaciones, pero ahora se han desconocido esas informaciones. Entonces, en esos encuentros, aunque el tema principal sea la agenda que se tiene por el COVID, por el reto sanitario y el impacto económico y a nivel social, estos temas también pueden tratarse. En toda reunión hay temas libres que pueden ponerse por una de las dos partes, pienso yo. Pero bueno, es la posición de Ventura Camejo. Y voy ahora ampliamente, sé que Julio se refirió a ese tema, pero es muy importante. Las denuncias en torno al tema, al programa Quédate en Casa. A los PRMistas no se autodescalifiquen en esta causa de perseguir y sancionar a los responsables de irregularidades en el periodo anterior. Recuerden que hay una gran parte de la población que votó por ustedes con el lema cero impunidad, cero corrupción. Pero haciendo denuncias que no puedan sustentarse, no van a lograr nada. Lo único que van a lograr es que la gente no confíe en ustedes, que la gente no crea en estas denuncias y que se armen expedientes que se van a caer. ¿Y por qué digo denuncias que no pueden sustentarse? Porque desde que la parte afectada habla, presenta pruebas que ahí están, que pueden ser comprobadas, se cae la denuncia y los que pierden son ustedes. Hay personas que gozan con esas denuncias, aunque sean ligeras y aunque no tengan fundamentos. Hay personas, los responsables, los que hicieron el trabajo bien hecho, sufren. Pero hay un grupo bastante amplio que pertenece al sector privado, que no está ligado a ningún partido, que observa. Y en ese grupo el respeto a las autoridades va bajando, la puntuación va bajando cuando ven que hay denuncias que no se pueden sustentar. Y esto es muy grave. El coordinador del Gabinete Social, el doctor Tony Peñaguaba, que dijo, más de 100,000 personas que fueron incluidas en el programa Quédate en Casa no están en el mapa de pobreza, no están en el SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios. Esto se hizo violando las normas y los procedimientos. Y dijo además que se estaba investigando. O sea, se está investigando, entonces parece que se adelantaron. De inmediato se emitió un comunicado muy amplio, muy completo, que está firmado por
Frank Olivares, exdirector ejecutivo de la vicepresidencia, Ezequiel Volques, exdirector general de la administradora de subsidios sociales, y Héctor Medina, exdirector general de Progresando con Solidaridad Prosoli. Yo les invito a ustedes, es corto, creo que tiene como 4 páginas, que lo lean completo. Porque cuando uno lo lee, uno dice, no, pero no se pueden hacer denuncias de ese tipo. Ahí se explica, se da el detalle de cómo primero el presidente Medina definió quiénes se iban a beneficiar de ese programa. Luego, cuando se define ampliar, cómo se hizo esa ampliación y correcciones que se fueron haciendo. Pero además aparece el link de cuando se ofreció una rueda de prensa pública para que usted lo oiga, para que usted no crea que los datos se están arreglando. Pero una serie de empresas que participaron en eso, empresas con las cuales ustedes pueden confirmar esos datos. Entonces yo me pregunto, ¿no pudieron confirmar esto durante el periodo de transición? ¿No lo pudieron hacer? ¿Qué dice? ¿Qué explica este comunicado? Y permítanme que invierta unos minutos en esto porque el tema lo amerita, porque esto que está pasando ahora con el programa Quédate en Casa, mañana vamos a estar hablando de otro. Y es importante que se hagan denuncias, pero denuncias bien fundamentadas. Entonces dice, falta la realidad, el primer punto, falta la realidad esta denuncia de que se incluyeron personas en el programa Quédate en Casa sin ninguna base técnica. Recuerda el comunicado, lo que dijo el presidente Medina en su discurso del 25 de marzo. Textualmente, este programa será para los trabajadores informales de menores ingresos y las familias en condiciones de vulnerabilidad. Recuerda también el comunicado, lo dicho por la doctora Margarita Cedeño en cuanto a la ampliación de este programa. Dice que se iba a ampliar para incluir sectores informales que no se encontraban beneficiados por las ayudas sociales y no disponían de empleo formal. Esto fue el 23 de abril. Estamos hablando de un mes más o menos después de iniciar la pandemia aquí en la República Dominicana. Y recuerdan que era el grito de todos. Habían personas, los sectores más vulnerables beneficiados, los empleadores y trabajadores suspendidos de esas empresas también tenían sus programas, pero en el medio había una serie de trabajadores informales, emprendedores, saloneras, que no tenían ninguna ayuda y era un grito que se incluyera a esta gente y esto fue lo que se hizo. Sobre la marcha se fue acomodando, pero todo con transparencia. Explica el comunicado que en esa rueda de prensa la doctora explicó que se iba a proceder a la inclusión de 70,000 hogares adicionales al 1,5 millones que ya formaban parte para dar respuesta a las solicitudes que habían estado recibiendo. ¿De quiénes? Explica, y eso usted lo puede verificar. Saloneras, motoconchistas, taxistas, chiriperos, artesanos, buhoneros, vendedores ambulantes y otros más. Dice que se habilitó un formulario en el portal web, la gente aplicaba, llenaba los datos y ellos entonces validaban esto con sus bases de datos. Dice también que se dio respuesta a solicitudes de una serie de instituciones y ahí están esas instituciones para comprobar estos datos, Peñaguaba. Instituciones como cuáles: Acroarte, Sociedad Dominicana de Medios Digitales, Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, Pastores de Iglesias Cristianas, FENATRADO, asociaciones de choferes, bueno, la lista es larga, saloneras, asociaciones de buhoneros, la lista es larga. Dice, algunos calificaron y solamente se habilitaron los que calificaron. Entonces, sigue explicando que aquellos que no formaban parte del CIUBEN, que aspiraban a formar parte del programa, se fueron revisados sus datos. ¿Dónde? En la Tesorería de la Seguridad Social, se revisó en el programa FASE, en el programa PATI. ¿Para qué? Para evitar duplicidades. Entonces, y una parte muy importante es que ellos dicen, ustedes pueden confirmar con las procesadoras de pagos, con Carnet y VisaNet, y pueden chequear el detalle de las transacciones de los beneficiarios de Quédate en Casa, dónde se realizaron, cuándo se realizaron, el uso de estos fondos, en fin. Ahí está la información, está la explicación por qué se amplió, cuando se amplió los formularios que se hicieron,
cómo se confirmó que no habían duplicidades. Algunos casos fueron rechazados, otros fueron acogidos, e instituciones, o sea, terceros con los cuales se pueden verificar estos datos. Entonces, concluyo, como inicié este comentario de quédate en casa, por favor, no se autodescalifiquen para investigar, perseguir y sancionar irregularidades cometidas en el pasado o irregularidades que pudiesen cometer en el presente. Cuando hagan denuncias que estén bien sustentadas y que nadie las pueda refutar, y consulten con esto, con la procuradora, esa persona seria en la que mucha gente confía, la doctora Miriam Germán Brito, cuando en un momento dado se refirió a ese expediente, dijo, el expediente de Brecht, esto no se sustenta en los tribunales porque estaban mal fundamentados. O sea, hay experiencia de eso. No hagan denuncias si no tienen bases. Y con esto concluyo, Julio. Buenos días, Eury Cabral. Buenos días, Eury Cabral. Adelante.